todas, a todos. Bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar en esta presentación. Estamos muy felices en la Universidad Veracruzana y en la FILU por contar, en la Universidad Veracruzana por contar contigo nuevamente, que estés nuevamente en la Universidad Veracruzana y también en la FILU para presentar esta antología sobre ensayo titulada así, el ensayo número 4, publicada por la UNAM a través de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura el año pasado. Un libro increíble, fresco, original, como ahora hablaremos como de su estructura arquitectónica, podríamos decir que es un mapa o es un plano de la intelectualidad y de la sensibilidad mexicana contemporáneas. Me arriesgaría esa primera definición, pero primero, Brenda, agradecerte mucho que estés aquí, agradecerte la verdad y felicitarte por este trabajo. Yo leeré una breve semblanza, no necesitas presentación, pero bueno, aún así quiero decir las líneas que vienen en esta obra y después, la verdad, plantearte algunos temas, algunas ideas y escucharte sobre este formidable libro. Brenda Ríos, Acapulco, Guerrero, México, 1975, es ensayista, poeta y traductora. Y con este libro aventuraría curadora de ensayos, curadora de textos, o arquitecta del lenguaje también podría ser. Entre sus libros más recientes están Raras, Ensayos sobre el amor, lo femenino, la voluntad creadora, 2019, Ensayo, 2020, La luz artificial de las cosas, 2021, Hombres de verdad, 2022 y Olvidar a nadie, 2023. Ha recibido becas para escribir y ha sido beneficiaria de un par de residencias de escritura creativa. Zacatar, Brasil, 2019, Casa Estudio 100 años de soledad, 2023. Fue miembro del Sistema Nacional de Creadores en el periodo 2019-2022. Brenda, pues bienvenida y platícanos este proyecto, este ensayo. Eres ensayista, haces una radiografía genial. Yo estuve siguiendo un poco los años de las autoras y autores que recuperas, 29 autores, prologas, un prólogo breve, sintético, ágil, muy fresco. Detecté mucho una generación entre los nacidos en la década de los 70, de los 80 y unos menos ya de los 50 y de los 60. Pero compártenos un poco, platícanos cómo fue el proceso de esta curaduría, de crear este edificio literario. Pues muchas gracias, gracias por venir en esta hermosa tarde bochornosa, jalapeña. Gracias, Carlos, por la lectura y por tu tiempo. Me invitaron aquí a presentar la antología y soy muy feliz, ¿no? Fíjate que este es digamos como una segunda parte de algo que quizá la UNAM no lo planeó, pero está también detrás. Hace varios años, yo creo que fue en la pandemia, cuando sale, me pidieron un número de divulgación para estudiantes de educación media superior de la UNAM, en la colección Contacto, que es una colección muy pequeña de divulgación que además está ilustrada y es como una especie de, como si fuera una revista. Y me pidieron a mí, la que coordina esa colección se llama Maya Miret y me dijo, esa colección incluye cosas como, ¿qué son los museos? ¿Qué son los cines? ¿No? Como de espacios culturales. Y entonces ya se le ocurrió empezar una nueva temática de qué son los géneros. Entonces ahí me toca inaugurar ensayo y ahora acaban de salir en esa colección qué es la crónica, que no la hice yo, pero bueno, no le guardo rencor. Y bueno, el asunto es que cuando hice lo de ensayo con esa colección de Contacto, pues fue todo un reto, porque ahí me puse a investigar muchísimas antologías en América Latina de ensayo y sobre todo de bibliotecas, ¿no? Lo que uno puede encontrar en línea. Me habría encantado tener el presupuesto para hacer una investigación exhaustiva de un departamento de letras y haberme ido a las bibliotecas en vivo de Costa Rica, Colombia, Venezuela y todo el mapa habría sido fantástico, ¿no? Pero bueno, hice lo que pude y descubrí que se sigue escribiendo 70% hombres, 30% mujeres en las antologías de ensayo. Eso a mí no me espanta porque responde a un tiempo de lectura y de apropiación de lo que consideramos pues el género. Lo que me espantaba un poco era que se sigan citando los mismos autores de cuando empezó el género ensayo en América Latina, ¿no? Es decir, Enrique Sureña, y todavía acaban con los del boom, que son Cortázar, Borges,
Carlos Fuentes y Rulfo escribiendo ensayo. Y a veces ponían 2 o 3 mujeres, ¿no? Entre ellas una de las, así como en las antologías ensayo inglés del siglo XIX, que la única que incluyen, bueno, son 2, Virginia Woolf y Mary Wollstonecraft, la mamá de Mary Shelley, las mujeres que escribían en América Latina, pues eran Victoria Ocampo, la hermana de Silvia Ocampo, y un par más que se escapaban, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí fue el reto de hacer, de la colección Contacto, hicimos este dossier que se llama Ensayo. Las ilustraciones son bellísimas y el reto fue que yo no podía citar. Entonces yo no podía poner citas de textos, ¿no? Entonces yo decía, entonces fue una cosa bien rara que tuve que inventar, que era hacer paráfrasis, ¿no? ¿De qué podemos hacer un ensayo? De lo que sea. Virginia Woolf tiene un ensayo que se llama El vuelo de la polilla, donde ella habla de una polilla atrapada en el marco de una ventana. Entonces, a partir de ahí, o sea, yo dije, fue un reto hacer ese libro. Curiosamente, años después, me invitan a hacer esta antología. Yo tenía ya muy presente un poco el corte. O sea, es decir, sin querer ya había estudiado para esto, ¿no? Yo quería, que te voy a decir, nadie está grabando, ¿verdad? Porque yo la antología que habría querido hacer todavía no existe. O sea, esto es lo más cercano que tengo, porque yo habría querido hacer una antología un poco más juguetona, lúdica. Me encantan los ensayos que hablan de cosas medio intrascendentes, objetos, el uso del abanico, por qué decimos un vaso de agua y la gente corrige, es un vaso con agua. O sea, tipo esas cosas de nimiedades me encantaría haber hecho una antología. Entonces yo al principio, cuando invitaba a todos, yo les decía, bueno, a mí me gustaría hacer esta antología. ¿Tú cómo ves? Y entonces, pues, la mayoría de la gente me dijo, no, yo no escribo de eso. Entonces, pues, hice como lo más cercano a esta idea mía, pues, era lo que ustedes ven aquí, ¿no? Entonces, hay una combinación, que ya podemos hablar un poco de la temática, hay una combinación yo lo que quería evitar, fíjense, lo que yo quería evitar, el ensayo latinoamericano se concentra, porque para mí el ensayo como género y lo digo en el prólogo, es una especie de viejo gruñón que está en el café mirando a la gente con el cabello pintado y tatuadas, diciendo que la juventud ya no es como antes, ¿no? O sea, es un viejo gruñón que no entiende que la gente joven está pensando en otras cosas. Y entonces, para mí, el ensayo sí se estancó en América Latina, ¿no? Esa es mi conclusión espantosa. Y entonces yo dije, bueno, yo quería evitar el tipo de ensayo literario que es de 2 maneras. Uno, el ensayo literario es hombres escribiendo sobre hombres, o sea, señores escribiendo sobre señores, ¿no? Y luego viene el otro tipo de ensayo literario, que es hablar de libros. Y se vuelve también una cosa un poco pesada, ¿no? O sea, es decir, como este ensayo que es autorreferencial, como un poco si el señor hablando de señores es darle voz a la autoridad, ¿no? A la voz autoral de alguien que consideramos importante, el ensayo sobre el libro se vuelve la voz autoral de uno mismo. O sea, yo que soy tan listo, te voy a explicar esto, tan lista soy, te voy a explicar este libro. Entonces yo quería justo evitar eso, no me alejé, o sea, es decir, no pude salvarme del todo. Hay aquí ensayos que están un poco rebasando ahí esta línea entre el ensayo académico y el ensayo de divulgación. Pero sí lo logré en otros casos. O sea, hay unos ensayos que son de diatriba, que le llamo, ¿no? El ensayo contra los gimnasios, el ensayo contra, bueno, ustedes lo saben más que yo, hay una cuestión que parece casi una especie de secta, religión, de explicar todo a partir de signo zodiacal. Entonces hay así de, claro, es que tú te sientas aquí porque eres Géminis, ¿no? Te tomas el agua de tal lado porque eres Géminis. Entonces, por cierto que entró la luna en Géminis, según me enteré hoy. Entonces, a lo que voy es que hay un texto ahí contra la astrología, ¿no? Y entonces a mí esos textos me gustan, ¿no? Que es un poco la línea de lo que alguna vez cuando Abenchunshan y Luigi Mara tenían una editorial muy importante que se llamaba Tumbona, que es terrible que haya desaparecido, pues cuando yo tenía la edad de ustedes, pues era una editorial para mí importante porque tenía una colección que a mí me encantaba, que era de poner un tema en contra, un autor contra algo, ¿no? Contra el trabajo, que de ahí después va a derivar en lo que Vivian va a hacer en su libro de escritos para desocupados. Y bueno, un poco va por ahí, ¿no? Ahora, esta antología es el número 4 y las 3 anteriores las antologaron hombres. El primero, además pensaron, fíjate, yo creo que pensaron que iba a ser solo un tomo.
Y entonces el tomo 1 lo hace Héctor Manuel Perea, que fue mi tutor del FONCA, a quien yo aprecio muchísimo. Y pues él ya tenía compilado gran parte de los ensayistas clásicos, vamos a decirlo así. Luego viene, no me acuerdo si es Bone o Genei el que hace la segunda, y pues obviamente hacen su perfil de lo que ellos consideran, pero Bone y Genei son narradores, más que ensayistas, ¿no? Entonces aquí tenemos un truco de qué es lo que consideran ellos ensayo. Entonces, bueno, pues básicamente digamos que esta antología me encantaría tener una oportunidad. La otra vez hablaba con Becca Duncan, que es una periodista y escritora, me hizo una entrevista a propósito de la antología. Y yo le dije, no, es que yo tengo que sacar mi antología del odio, ¿no? De textos de odios. Yo creo que es un gran tema, no de promover el odio, sino del odio tal cosa, odio, ¿no? O sea, me parece o como textos de neurosis, que me parecen tan interesantes, ¿no? Pero bueno, digamos que esta antología pues cumple en ese sentido el ensayo lúdico, el ensayo juguetón, el ensayo que a mí me interesa, pues, sobre todo principalmente leer. Gracias, Brenda. El prólogo que elaboraste es bastante inteligente, es bastante divertido y tiene dos metáforas sobre las que me gustaría mucho escucharte. Una es la idea que concebiste de este libro como una casa, de esta idea en donde está dividida en 3 secciones, escaleras, balcones y muros de carga, que te da también una pauta para jugar con diferentes tonos y estilos de ensayo. Pero quiero leerles la definición que hizo Brenda de ensayo, que me encantó, porque la mayoría de las definiciones por lo general son muy sesudas, son muy académicas, están muy bien documentadas, están muy bien razonadas, y creo que una respuesta contemporánea y también que yo sentí desde mi hábitus como académico, dije, claro, a veces erramos o nos demoramos con definiciones para algo que podría ser explicado de manera muy contundente y mucho más atractiva para un taller, para una comunidad estudiantil. Y esta es la definición. Ensayo. Texto de no ficción que no pretende demostrar ni probar nada. ¿Okay? Creo que esa definición refleja mucho de los trabajos que están aquí. Cuando comencé a leer tu colección de ensayos, recordé una que yo creo que era como la más clásica cuando era estudiante, que eran estos tomos de Promexa azules, y que venía el ensayo en el siglo XIX, el ensayo costumbrista, el ensayo realista, ¿no? Y como tú bien señalas, la mayoría eran novelistas, la mayoría eran hombres, la mayoría eran como con temas muy solemnes o con temas que podrían haber estado en la agenda de diferentes gobiernos, tal vez. Tú también agregas una serie de temas, es una agenda interesante, interculturalidad o diversidad cultural, historia, autobiografía, diversidad sexual, y también hay una lectura muy atenta sobre, o que recuperas de Anier, ¿no? Anier, no, sí, la etnografía. El ensayo como una etnografía de sí misma, ¿no? Textos híbridos, textos mestizos, pero platícanos un poquito más sobre este concepto de libro como casa del lenguaje en este caso. Fíjate que voy a recuperar esto que dices de cuando uno busca. Si ustedes buscan en internet qué es un ensayo, les va a salir que es un ensayo académico. Esto es muy importante porque cuando ustedes buscan entonces, quieren ser, bueno, no sé cómo sea ahora con la IA, porque ya ven que ahora todo lo resuelve IA. Entonces, si ustedes buscan cómo hacer un ensayo literario, no hay manual. Entonces, cuando yo hice en la colección Contacto, yo inventé un manual. Manual bien básico, de qué escribir, cómo saber qué terminó. Una cosa, y como era de divulgación, pues se trataba un poco de invitar a que la gente se animara. Porque me ha tocado muchas veces que muchos no leen ensayo porque creen que para leer ensayo hay que ser muy inteligentes. Lo peor de todo es que hay gente que cree que para escribir ensayo hay que ser muy inteligentes. Ninguna de las dos es una premisa válida, ¿no? Entonces, yo llevo muchísimo tiempo dando taller de ensayo y entonces una de las preguntas que siempre me hacían era, ¿pero qué es el ensayo? ¿Pero qué es el ensayo? Entonces, hubo un taller larguísimo que di para Jalisco en la pandemia que duraba 12 sesiones y a la mitad, a mí me daba mucha risa porque yo les decía, oigan, si estuviéramos en un taller de cuento, en ningún taller de cuento, a la mitad del taller, alguien va a preguntar, ¿esto es un cuento? Y siempre nos pasaba con ensayo. Así que yo inventé ese lo tenía en una cartulina y
y lo pasaba ahí para mis estudiantes, ¿no? Entonces yo dije, mira, ¿cuál es la diferencia entre todo tipo de ensayo? El ensayo científico, cualquier tipo de ensayo es probar una hipótesis, ¿no? Cualquier hipótesis. Entonces, la importancia del ensayo literario va a ser justo atrevernos a imaginar que podamos hablar de algo sin tener que estar sujetos a la comprobación de la premisa. Entonces eso nos va a dar un poquito más de libertad. Ahora, esta libertad tampoco es libertinaje, tampoco significa que ahí les dejo la idea suelta, ¿no? No, también es importante saber cerrar las ideas, ¿no? No amontonar de ideas el texto, ¿no? O sea, es decir, aprender a desarrollar primero, tener ideas, número 2, desarrollar esas ideas, y 3, aprender a cerrar y que al lector le quede claro, ¿no? No como la premisa del cuento de Cortázar o de Quiroga, de ahí les dejo el cuento abierto y ahí se ven ustedes, ¿no? Si se despertó o no se despertó, y ahí se ven. Entonces aquí sí es importante cerrar la idea, aunque haya después una continuidad, aunque tú lo desarrolles, ¿no? Pero la premisa siempre es un poco eso, ¿no? Entonces, el ensayo para mí, pues obviamente tiene que ver con una posibilidad de la imaginación y también la posibilidad de que tú puedas tener fe en esta, vamos a llamarla una imaginación intelectual, ¿no? O sea, la idea también puede ser creativa. Así como equiparar saber con sentir, tú puedes también imaginar que la imaginación puede ser intelectual. Y no tenerle miedo, o sea, no, la gente inteligente no significa que va a escribir ensayo, y la gente inteligente no significa que va a leer ensayo solo porque sí, y quitarle eso, ¿no? Una vez me preguntaron en vivo, además en vivo yo no podía no tener esta cara, me preguntó una señora a bocajarro, con muchos estudiantes de secundaria obligados a ir, por supuesto, como debe ser, y de repente me pregunta y me dice, ¿y cómo se siente una mujer como tú que escribe un género tan masculino? Y yo me quedé así, pues, oiga, señora, pues no estoy montando a caballo, ¿no? Y es más, hay mujeres dedicadas a ello. Entonces yo decía, pues no lo sé, aparte de ser buzos del drenaje de la Ciudad de México, podemos hablar de que hay ciertas tareas que se pueden hacer desde otros lados, ¿no? Pero no lo sé, siempre me quedé impactada que la señora creyera que solo los hombres podían escribir ensayo. Yo no quise decirle, pues, que mejor, que le faltaba, ¿cómo? Le faltaba más, leer más, ¿no? Bien, y la otra... voy a permitirme nada más leer algunos fragmentos de los títulos y con el que inicia, que es un ensayo, y están algunos de los autores que participan, que dan también la presencia de Jalapa y de Veracruz en este libro. Es muy importante. Solo un fragmento, para que platiques un poco ya del trabajo concreto de la curaduría, cómo lo seleccionaste, qué dejaste fuera también, eso podría ser interesante, ¿no? Un poco saberlo. Primer ensayo dice, ¿cómo tu comentario sagaz en redes está empobreciendo el debate? En buena lid y con todo respeto. Ayer un dude defendía tanto a AMLO en la plática que llegamos al punto en el que dijo, lo importante no es lo que dice, sino lo que hace. Entonces le dije que metió a Cuau Blanco como gobernador y a Sergio Mayer como diputado. A eso, niños, en los 90 le decíamos fatality. La anterior publicación del 31 de enero de 2018 alcanzó los 18,000 faps y recibió casi 4,000 retweets. No es ni de cerca el tuit más exitoso de Twitter, ni siquiera de su autor, Chumel Torres, dado el 1,5 millones de personas que lo siguen, pero ejemplifica a la perfección la retórica del comentario en redes y, ya entrados en materia, de cierto espíritu de los tiempos. Es gracioso, conciso, coyuntural, tiene un cariz que podríamos considerar político, identifica un enemigo claro y obliga al público a decodificar en segundos decenas de elementos no explícitos. Bueno, sobre la curaduría, pues obviamente hay gente con la que también viene en el prólogo, con el que tengo una relación de muchas lecturas y de diálogo desde hace muchos años, ¿no? Vamos a decir, invité con los que coincido intelectualmente y también con los que no coincido, porque me parece que el diálogo también es pertinente desde la disidencia. Y luego viene otra parte que es gente que he leído por ahí, que ni siquiera conocía y que la invité y que aceptó, ¿no? Y luego también, pues los que no están, híjole, los que no están, pues siempre seremos recordados por los que no vinieron a la fiesta, ¿no? Como el hada
el hada que llegó después, espero que nadie me mande una maldición. Me habría encantado invitar a los chicos que tuve en el FONCA, que son gente muy valiosa, pero como todavía no tienen producción, o sea, es decir, a pesar de que un par ya ganaron premios, pues los libros apenas empiezan a salir. Entonces, en unos añitos puedo hacer puedo hacer la versión esta que yo les cuento de la antología del odio, que quizá haré patrocinada por mí misma. Entonces ya haré la antología verdadera y real, ¿no? La antología verdadera y real de nuestro tiempo, le podemos llamar. Pero a lo que voy es que, por supuesto, que una antología implica la exclusión, ¿no? Es decir, pues no pueden estar todos, ya de por sí ya está gorda, ¿no? Entonces, pues eso un poco va por ahí. Hace rato me preguntabas algo que no te respondí sobre el prólogo. Es que el primero no estaba muy bien. Entonces, Julia Santibáñez y Julieta García, que son las editoras y Carmina Estrada, que son las antologías que son las editoras de la antología y las que trabajan ahí, pues me hicieron a bien decirme que no estaba tan bien el prólogo 1, y entonces lo reescribí, lo reestructuré, que también eso está bien, y entonces me ocurrió la idea de la casa, justo, ¿no? La casa tiene muchas partes y luego uno pasa mucho tiempo en alguna, no sé, dónde pasan en el tiempo antiguamente las mujeres en la cocina y los hombres en el estudio, si es que tenían la posibilidad de tener estudio, ¿no? Estamos hablando de la división de género a partir de la casa dividida en una clase media, ¿no? Pero en realidad pasamos la mayor parte del tiempo en uno o dos espacios de una casa que puede tener tres, ¿no? En la pandemia yo hice un texto inédito que está por ahí y yo había notado la importancia de tener aunque sea 20 centímetros de balcón y salir a tomar aire, ¿no? Y ahí se hizo una división de clases tremenda en la pandemia con aquellos que tenían jardín y balcón. O sea, ya no hablemos de patio o jardín grande, ¿no? Y bueno, entonces de ahí surge esta idea de hacer lo de la parte de la casa, ¿no? Donde las ventanas, para qué nos sirven las ventanas, para qué nos sirven las escaleras, para qué nos sirven los muros de carga, ¿no? Entonces los textos un poco más densos constituyen los muros de carga dentro de la antología, ¿no? Y están aquellos que se asoman un poco, pueden cerrar la ventana, la abren, son más dispersos. Y entonces son los que llamé ventanas. Entonces va un poco por ahí la cuestión de la selección temática. Bien. Bueno, aprovechando que están algunos de los autores y ensayistas, leo otro fragmento y te pregunto algunas cuestiones, una reflexión como muy puntual y muy profunda del prólogo que tiene que ver con la traducción y la importancia que ha tenido la traducción para modificar, reinventar, renovar o refrescar el género, al menos en México, pero también en América Latina. La mayoría de los textos, si bien están escritos por autoras, autores, ensayistas mexicanos y mexicanas, también hay colaboraciones de otros países, de Brasil, me parece que Chile, Argentina, ahorita lo reviso eso, pero leo otro. Artefacto en obra negra, América Latina como instalación, entre la precariedad y la vanguardia. El subapartado se llama Despegue y Siniestro. Leído a la distancia, no deja de ser sintomático, aunque tal vez simbólico sea un concepto más preciso, que la última tentativa totalizadora por pensar América Latina y su complejidad continental se extinguiera con la muerte de Ángel Rama, con el fatídico avionazo de 1983. Organizado por el Banco de la República y la Presidencia de Colombia, la última semana de noviembre de aquel año se llevaría a cabo un cónclave que desde el nombre imprimía un aire de época. El primer encuentro de la cultura hispanoamericana, convocado por el entonces presidente de Colombia, Belisario Betancur, detrás de quien estaba la mano sigilosa de Gabriel García Márquez. Fue un llamado a lo más granado de la comunidad intelectual de Hispanoamérica. Conviene recordar que por entonces intelectual era sinónimo de escritor y, salvo contadas excepciones, algunos artistas primordiales, para discutir los problemas urgentes respecto a una historia, una lengua y un campo cultural en común, más que en cimentación en permanente obra negra. Es un fragmento con el que inicia el ensayo de Rafael Toriz. Brenda, esta antología combina muchas generaciones y confirma la idea de que se puede dialogar entre generaciones, pero también tú has hecho una revisión y has visto cambios
por ejemplo, cuando hablas del impulso que ha tenido o de la influencia que han tenido los premios, las fundaciones, ¿no? Del tipo de ensayos que como jurado te tocaba revisar y cómo tenían tal vez ese tufillo a ensayo académico tal vez, y ahora con otros ensayos tal vez más personales, tal vez más autorreferenciales, autoetnográficos tal vez, y apuntas ahí que eso puede ser un índice o puede ser sinónimo del tipo de lectura de autores, del factor de la traducción para conocer otras tradiciones, otras posibilidades, otras vetas del ensayo literario, ¿no? ¿Podrías un poco compartir sobre eso que cruza toda la obra? Sí, pues es que cuando surge el FONCA, ese día estaba yo, ¿no es cierto? No estaba yo ahí. Pero el FONCA determina que va a haber unas ciertas becas para ciertos géneros. Por ejemplo, yo considero muy extraño que no haya una beca para crónica, que me parece que la crónica está haciendo en América Latina lo que el ensayo dejó de hacer hace mucho. Pero bueno, esa es mi hipótesis. Entonces, la gente empezó a escribir ensayo, les voy a decir por una simple razón. Porque llegaban 150 postulantes para narrativa y para ensayo llegaban 40. Entonces, ustedes hacen como proporción, pues vamos a encontrar una nueva vocación en el ensayista, ¿no? Nadie dice a los 10 años, quiero ser ensayista de grande. Sí, pero tú querías hacer 5 cosas más. Entonces, no eres un ejemplo. Pero la importancia también de esta cuestión de las becas es que la gente empezó a escribir más ensayo. Y te lo voy a decir porque yo he sido jurado en los últimos años y he visto cómo cambió. Entonces, antes antes era mucho más fácil ser jurado. Es más, era tan fácil, era un trabajo maravilloso porque uno tiraba todo lo que olía a tarea de salón de clases, esto es una tesis. Ahora, no porque las tesis no sean válidas o porque los ensayos de clase no sean válidos. Lo que pasa es que hay universidades que tienen departamentos que ese es el afán, ¿no? Tienen el interés de la divulgación académica, pues está enfocado en la promoción, en lo que la misma universidad y su espíritu hace. Entonces, el ensayo literario, pues encuentra ahí digamos, su cúpula, ¿no? Y entonces, lo curioso de este trabajo fácil es que se volvió muy difícil después. Y yo dije, caray, pues aquí, ¿qué pasó? De repente todo el mundo está hablando de su abuelita o cocinar panquecitos o ser mamá. Yo dije, aquí pasó algo. Y se dio un giro en el género porque de la nada, yo creo que tiene que ver justo con esto. De repente estamos leyendo muchísimos autores norteamericanos. Ahí viene una primera influencia. O sea, y estas escritores norteamericanos, pues hacen del ensayo personal una premisa, ¿no? O sea, piensen que si el ensayo de Montaigne era una reflexión, por supuesto personal, pero a la vez ilustrada, pero a la vez dispersa, pero con un fin y con referencias, el ensayo en Inglaterra se va a volver un ensayo basado en la ironía, en hablar de cosas aparentemente nimias, como ir a caminar, ¿no? Porque, pues en Inglaterra no sale el sol y cuando sale hay que salir a caminar, dicen los ingleses. Entonces, estas cuestiones aparentemente dispersas, ¿no? Dispersas con un fin. Ustedes tienen en este hermoso, uno de los textos de Virginia Woolf, que no se los voy a recordar, y de repente llegan los norteamericanos, de repente llega un momento que lo mastican, y de repente dicen, ay, pues yo quiero hacer del yo el tema, ¿no? Y por supuesto que hay ensayos maravillosos, el de John Didion, o sea, Vivian Gornick, Philip Lopate. Y Philip Lopate es lo que yo le llamo el ensayo neurótico. Porque si ustedes leen la mitad del libro de Philip Lopate, que todavía yo alcancé a comprar en esa editorial extinta de Tumbona, uno de los últimos ejemplares, que está así. Pero bueno, lo pueden conseguir fácilmente en inglés y a lo mejor se consigue en la librería de viejo, el retrato de mi cuerpo. Cuando ustedes leen Retrato de mi cuerpo, que es un texto de 12 páginas, les va a encantar. Pero cuando leen la mitad del libro, es un ensayo tan neurótico, bueno, su voz es tan neurótica que ustedes se van a dormir con la voz de Philip Lopate. Se van a ir a tomar cerveza con sus amigos y van a estar escuchando a Philip Lopate. Entonces es una voz muy invasiva. Bueno, para mí la gente joven empieza a leer muchísimo más. O sea, es decir, ya no sabemos que existía un señor que se llama Enrique Sureña. Nadie quiere leer Palinodia del Polvo, con el cual la gente empezó a leer ensayo, ¿no? Entonces, antes de sonar yo así como de misa, pues simplemente la gente llega al ensayo por otro lado. O sea, es decir, la gente llega
por lo contemporáneo, ¿no? Y es más, por autoras que todavía hasta hace poco estaban vivas, ¿no? O sea, John Didion, o sea, Vivian Gornick, que es casi un siglo de historia, ¿no? Entonces, a lo que voy es un poquito eso, es más fácil identificarse con lo que ya está ahí. Y entonces viene, desde los últimos 10 años para acá, una cantidad de autores y autoras jóvenes hablando sobre sí mismos, que está muy bien, solamente que el cambio sí fue muy notable, ¿no? Y tenemos también, pues, un poco, no sé, mientras antes existían ensayos como El duelo y la melancolía en la obra de pues ahora tenemos Duelo y melancolía, yo cuando fui a la panadería ayer, ¿no? O sea, es exactamente la premisa, ves cómo cambia, ¿no? Y hay como pervivencias, uno de los ensayos más divertidos, no deja de ser un tanto filológico, pero es muy seductor, es muy inmediato, es el de Engrapadora o Grapadora, ¿no? Que quizás recuerda como a esos textos de los años 80, como El dardo en la palabra, Lázaro Carreter, toda esta gente muy erudita, como muy bien documentada, que iba al diccionario de autoridades y a otros libros como muy serios, pero que ahora se convierte como en un ensayo mucho más cercano, como un ensayo que puede reflexionar con facilidad sobre la burocracia, que puede estirarse, que puede mostrar otra plasticidad muy valiosa, que difiere de esas disquisiciones o reflexiones más de orden lingüístico, ¿no? Y señalas ese gusto que tienes por los ensayos sobre artefactos, sobre las cajitas, sobre las engrapadoras. No sé, yo me empecé a decir, a mí me gustaría leer un ensayo sobre la historia del clip y de los adhesivos, ¿no? Que en algún momento lo googleé en Wikipedia y encontré que el clip, que los post-its, nacieron, tenían un origen religioso, ¿no? Como sacerdotes leyendo y buscando como el versículo exacto, y ponían como papelitos, pero siempre se les caían y la gente se burlaba mucho de ellos por la torpeza de la hora de leerlos, hasta que inventaron como este adhesivo que es bastante idóneo para el papel, y que eso ya pudo como poner en orden la palabra del Señor en este caso, ¿no? Pero eso, no sé si podrías compartir un poquito ese gusto muy particular, muy auténtico que se percibe en el libro sobre los ensayos sobre objetos. Bueno, a mí me encanta el dato inútil. O sea, para empezar te permite tener ideas de qué hablar en la cena, ¿no? O sea, mi hermano me dice eso siempre: "Ay, tienes una cantidad de datos inútiles, porque yo sé de qué está hecha la tabla de surf, ¿no? Él es el que anda en ella, pero yo sé de qué está hecha, ¿no? ¿De qué está hecha? De fibra de vidrio. Entonces, pues ese tipo, además la tabla de surf comparte con los barcos de lujo el mismo material, entonces es un poco el juego, ¿no? Bueno, pero a mí, independientemente de que a mí me habría encantado que esta antología fuera solo de objetos, el ensayo que tú mencionas es de Anwar Jalife y acaba de publicar uno sobre sacapuntas. Entonces ya vemos ahí que si fuéramos críticos, pues le falta imaginación para salir de la oficina, ¿no? Vamos a decirle que hable de, no sé, la evolución de la ropa interior. O sea, hubo el primer taller de ensayo, curiosamente, yo lo di en Jalapa, que ya se fue Renter Víctor, y él fue el que me invitó a dar mi primer taller de ensayo. Entonces, le estoy hablando en la prehistoria. Mi primer taller de ensayo, pues yo lo doy como a mí me enseñaron. Y entonces justo estábamos viendo a Alfonso Reyes y nunca se me va a olvidar, un chico que se llama Ernesto, que ahora está haciendo el doctorado en Estados Unidos o Canadá o un lugar de esos. Y Ernesto me dice: "Oye, Bren, pero ¿por qué estamos leyendo esto si es muy aburrido?" Y yo dije: "Ay, es verdad, no me había dado cuenta", porque uno lee por inercia, ¿no? Entonces, bueno, y él hizo un ensayo, Ernesto, solo para decirles esto, hablando del dato inútil, sobre la pertinencia de la ropa interior. O sea, es como un chico está con una chica en un carro y entonces él quería quitarle la pantaleta. Pero tuvo una discusión porque empieza, y entonces el texto, que empieza muy jocoso, se convierte en una cosa de dato inútil. Y de decir, pero entonces, si tú dices pantaleta, pues estás pensando en la ropa interior de tu tía. Se dice panty, no se dice panty. Entonces, a partir de ahí, bueno, el reggaetón nos ha enseñado un poco de nomenclatura, pero independientemente de eso, se vuelve una discusión muy interesante las ciertas palabras, ¿no? Entonces, yo cuando no llegamos a ninguna solución, yo digo, dale la vuelta. Tenemos que encontrar la vuelta, porque si no, no hay manera de decirlo, vamos a darle la vuelta, ¿no? Entonces, el dato inútil me parece pertinente, los objetos, está obviamente el libro de Vicente Quirarte, que me parece el más divertido de él, que es Enseres para sobrevivir la ciudad, que tiene un ensayo sobre los paraguas. Luego se pone a hablar de su institutriz inglesa,
y su amor por la pluma fuente, y eso ya te marca la diferencia generacional que decías, ¿no? Y obviamente está Hugo Iriart, está Fabio Maravito, que él les llama relatos, que es caja de herramientas, pero no solo hablar del objeto, pienso en tomografía de lo ínfimo de la obra Sofía Rivero, ¿no? Que habla de la gente que se corta las uñas en el transporte público, de los baños de la DO. Y entonces, y yo o sea, no solo mi amor por los objetos o los datos inútiles que me encantan, sino también que esto te lleve a alguna parte. Y eso se puede lograr pues, cuando tú hablas también de, o por un lado, el dato duro, por otro lado, la experiencia. Y la llevas, la reflexión tiene que ir hacia un lado, no nomás sueltes el dato y lo dejas ahí, ¿no? Tampoco es atiborrar de datos. Entonces el ensayo es un ejercicio de muchísima contención. O sea, es decir, ¿a qué le vas a dar mayor importancia? ¿Al dato duro, a la experiencia, a la anécdota, al chiste, a la salida fácil? Y entonces se vuelve un reto, se vuelve ¿hasta qué punto lo estiras aunque sea estirable? ¿No? ¿Hasta qué punto quieres que la tela se estire? Y hablando de eso, quisiera extender y estirar esta conversación porque hay muchas personas aquí que escriben ensayo, muchos estudiantes, escritores académicos, y quisiera abrir ese espacio de conversación, de pregunta, de dudas. Tenemos 10 minutos para aprovechar, Brenda, que estás aquí y escucharte más hablar de tu labor como traductora, como poeta, como ensayista. No lo hemos mencionado, pero algo que me llamó mucho la atención es que a pesar de que la mayoría de los ensayos no son académicos, casi todos los ensayistas tienen una profunda formación y muy sólida en materia académica, ¿no? Muchísimos, ¿no? Muy reconocidos en ese punto. Pero abriría la ronda de preguntas, comentarios. ¿Alguien que quisiera comentar algo? Maestro. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas, muchas gracias por su alocución a los dos, muchas gracias. Yo tengo dos preguntas. Una, la más sencilla sería, ¿qué fue lo que más disfrutaste de este proceso de realizar la antología? ¿Qué fue lo que más gozo te dio? Si es que te dio algún gozo, ¿no? Y lo segundo, una cosa, dijiste algo muy interesante, muy interesante. Por aquí voy yo a mi maestra Guadalupe Flores, a quien le mando un saludo, o ya no está. Pero esto que decías de efectivamente de cómo hubo un cambio de paradigma de lo que significaba el ensayo, porque yo creo que una cosa que se puede decir de la tradición mexicana es que tenemos una tradición ensayística robusta, ¿no? O sea, hay otros lugares como en Chile que son más poetas, en Argentina son más cuentistas, en España no hacen nada, bueno, y nosotros siempre hemos sido ensayistas, ¿no? Entonces yo creo que esto sí me resulta muy interesante porque yo sostengo, que entre nosotros en América Latina el ensayo siempre ha sido la condición de la república, ¿no? Pienso en José Martí y pienso en grandes ensayistas, ¿no? Que han sido periodistas, Octavio Paz, Beatriz Arlo, o sea, pónganlo ustedes, ¿no? Pero yo siento que hay una condición ininterrumpida del ensayo que no es únicamente el ensayo como literatura, sino como una reflexión prosística. Y es decir, pienso en el caso mexicano concretamente, desde Clavijero hasta León Portilla y López Austin, ¿no? Es decir, hay un núcleo duro de la prosa, donde en el caso mexicano ha sido muy concreto qué bueno que se ha hecho literatura y qué interesante esto que mencionas yo siento que ahora las nuevas plumas sí, efectivamente vienen formadas por una tradición más, y probablemente a lo mejor hasta por traducciones, ¿no? De gringos o de europeos, pero quería preguntarte por eso, ¿qué piensas tú en relación a que pudiste hacer este paneo y este recorte, no solamente en la tradición mexicana, sino ¿cómo lees tú desde este punto de vista toda la tradición del ensayo hispanoamericano? Y no necesariamente en literatura. ¿Y cuál es su relación con Dios? Bueno, la primera es básicamente, ¿sabes que lo que más disfruté, aparte de invitar a la gente, fue ordenar? Eso me dio mucho gusto. Fue un poco tortuoso, pero también fue muy placentero. Ay, esto va aquí, esto va acá, ¿no? Hay uno que se sale, pero no les voy a decir cuál. Ay, sí. Hay uno que no tiene que ver con el resto y esto me parece, no encontró su par, es como un calcetín. Entonces les toca a ustedes encontrarlo, pero todos los demás logré ponerlos ahí lo hubiera puesto yo, así hablando de las cosas de la casa, lo hubiera puesto este ensayo a la zona de extintores, ¿no? Así que solo se tiene uno, ¿no? Pero bueno, eso un poco ordenar, porque ordenar me ayudó a repensar. O sea, yo creo que gran parte de hacer la compilación
es también, y yo creo que tiene que ver muchísimo con alguien que decide qué va antes o qué va después. Es como una antología de cuento. ¿Cómo abres tú esa antología? ¿Con el cuento más poderoso? O quieres hacer un efecto increciendo y que la gente se quede con unos cuentos que son más o menos así, y luego hacer un clímax en la parte en medio? Y entonces, a mí me ha tocado leer antologías que el mejor texto está hasta el final. Yo siempre pienso, ¿por qué lo dejó hasta el final? O sea, ¿qué quería lograr? ¿Nuestra paciencia para llegar al final? Entonces fue un poco, disfruté mucho hacer pues esta división de equipos, vamos a llamarle, ¿no? La otra pregunta, sí estoy completamente de acuerdo, pero antes de que llegaras, no estoy criticando que hayas llegado tarde, pero antes de que llegaras, estaba hablando justo de la colección de ensayo que hice para el dossier de ensayo para estudiantes de educación media superior de la UNAM, que se llama Contacto, y ahí hice una investigación de justo de qué se está leyendo de ensayo en las bibliotecas de las universidades, pues en América Latina, o sea, es decir, en Colombia, y es justo, o sea, todo el mundo está leyendo a Enrique Sureña, a Alfonso Reyes, etcétera, y lo curioso es que no actualizan las antologías. Si es que hay, no están en las bibliotecas. Les decía que me encantaría tener presupuesto y voy yo en persona a hacer la pesquisa correspondiente y me voy uno por país a ver qué se está leyendo, ¿no? ¿Qué están leyendo los jóvenes universitarios en términos de ensayo contemporáneo, ¿vale? Entonces, por supuesto que hay una tradición importante, pero a mí también me parece importante que la tradición también se relaje un poco, ¿no? O sea, en el sentido de que el ensayo literario básicamente yo creo que todavía está poco explorado. Todavía se queda un poco en la divulgación, que es muy importante, la divulgación seria, y el ensayo que después de lograr la tesis de grado, pues la convierte para dialogar con los demás, pero sigue siendo una investigación formal, ¿no? Entonces, tendríamos que encontrar qué le interesa realmente a los investigadores hacer y qué le interesa realmente a los escritores pensar, y ahí encontrar quizá un término medio, ¿no? Creo. ¿Sí? Hola Brenda, justo bueno, no sé si lo dices en el prólogo porque acabo de comprar el libro, pero una duda que me ha dado es, hablabas de los escritores jóvenes ensayistas y si tú crees que los talleres literarios también han modificado o están creando una nueva tradición de ensayistas, porque últimamente he visto muchísimos más talleres de ensayo literario. Yo recuerdo que antes era como más hacia narrativa, poesía, ¿no? Pero he notado que hay más talleres de ensayo literario, y si eso de alguna forma está creando una nueva poética de escritura o tiene que ver también con quién imparte el taller y las líneas que van tomando. Sí, yo creo que como se ha vendido, hay ciertas autoras jóvenes, más que escritores jóvenes, que además está unido el proceso editorial con muchos de sus likes en redes, que además no hay que olvidar que es una cuestión también mediática. La editorial está haciendo hincapié un poco en esto. Entonces ya a veces el escritor se vuelve un poco, bueno, ustedes saben, hay una especie de rock system, ¿no? Y entonces, pues hay libros que les ha ido muy bien, y entonces yo creo que por eso hay tanta proliferación de ensayo. Y está desde la persona que muy capacitada para dar taller de ensayo, y está la persona que tomó 2 talleres de ensayo y está dando su versión de taller de ensayo. Entonces va un poco por ahí. Entonces yo sí estoy completamente convencida de eso, ¿no? De que se volvió muy popular, y habría que ver como si esto es una cuestión como de un impasse mediático, y a lo mejor estoy esperando a que pasemos esta cuestión, así como de qué padre que todos estamos hablando del mismo libro y estamos comiendo la misma comida, y de repente se puso de moda tomar bebidas verdes, ¿no? Entonces yo estoy esperando que pasemos eso para que podamos realmente ver qué nos está preocupando, ¿no? Una pregunta así como básica, ¿no? En tu experiencia, ¿qué sería lo más notable del ensayo mínimo? ¿Cuál sería el mínimo? ¿Y cuál sería lo notable del ensayo más largo que quizás conozcas o de los que más conoces? Te voy a decir, si quieres. Pues mira, eso te lo voy a contestar con, ¿quién decía que era Iriart? El ensayo va desde el aforismo hasta el tratado.
¿no? Entonces, la cuestión esta de... El tratado es poner en un solo lugar, que el tratado sería lo más parecido a una tesis doctoral. Piensa en la tesis doctoral de Camille Paglia, que se llama persona sexual, ¿no? Entonces son como 10 años de investigación y son unas cosas así. Eso sería un tratado, es poner todo lo que sabes de un tema en un solo espacio, ¿vale? Y hay veces con el ensayo, por supuesto que puede haber mini ensayos, es como la microficción. Si jugamos a la microficción o a la mini, puede ser divertido hacer mini ensayos, ¿no? A mí me gusta mucho el ensayo breve, que son de, no sé, pienso de ejemplo en Lydia Davis, hablando de norteamericanos, que es la que hace trampa, porque en realidad hace relatos, pero ella les llama ensayos y tiene 2 tomos. Entonces, a veces juega un poco, porque ese es el que te permite el ensayo, o sea, es decir, es un poco transvesti, ¿no? Me maquillo, me pongo zapatillas, y te digo que soy relato, o te digo que soy ensayo, pero en realidad soy relato, y hace ese coqueteo, ¿no? Y lo que me encanta es que a veces nunca llega a ninguna conclusión. Sara Gallardo, que es una escritora argentina, también tiene textos muy breves, y que son, otra vez, relatos que funcionan como ensayo. Y ahí es donde viene el truco de que es un ensayo. Otra vez, volvemos a la pregunta inicial, ¿no? Sí. Si quieres, aquí está. Bueno, yo compré este texto porque estaba justo buscando algo sobre ensayo y nada más vi el ensayo y dije, pues, vamos por él. Pero no me había percatado de que estaba leyendo un texto tuyo que se llaman Las Raras o Raras. Y me lo prestó una amiga. Y yo, ¿pero por qué me lo da? No, que ve en mí. Pero al final me gustó mucho Raras porque haces una cuestión filosófica y yo veo mucho la filosofía, cómo estás rondando con la literatura y me gusta mucho eso que haces. Hay escritoras como Anaïs Nin que retomas y a las cuales admiro. Y justo por eso también te quiero preguntar, y me llevé también, bueno, no, me acabo de enterar, perdón, que sí, que eres tú la que hace la compilación. Pero yo estoy como con no soy tan contemporánea en este sentido, leo de repente cosas muy clásicas y justo creo que este es el que me va a dar la oportunidad de empezarme a adentrar un poco más a esta cuestión. Y quisiera preguntarte, porque estoy que me vino también a partir de tu texto Raras, sobre las mujeres del Quijote, pero ¿cómo podría yo poner a las mujeres del Quijote, que se han hecho ya estudios y también a partir de la contemporaneidad, pero justo para no caer en estos clichés o en estas banalidades donde siempre se busca el texto académico, pero que no termina de cuajar con estas cosas extrañas o que se salgan un poco de esta cotidianidad de la que venimos siempre siendo parte y que es importante, pero que no basta, ¿no? Quisiera ver cómo podrías hilar esta cuestión entre las mujeres del Quijote de una manera que no sea tan cliché ahora y a partir del ensayo. Bueno, de aquí nos vamos mañana, ¿no? Mira, yo creo que te voy a sugerir lo que le sugieren a los narradores, que es hacer una escaleta, ¿no? Hazte un guión y luego ve para dónde vas. Déjate de preocupar dónde está el cliché, porque si empiezas con la premisa de no querer repetirte, vas a estar muy acotada. Primero haces el texto y luego ves si estás en dónde estás cayendo. Entonces, hazte una escaleta, pon tú tus personajes, ¿no? ¿Y a qué se parece? ¿Dónde están los arquetipos? Entonces, juega con los arquetipos, ¿no? Imagínate que a esas alturas del partido seguimos escribiendo sobre Antígona, sobre Medea, y nadie está preocupado si digo que Medea está despeinada, será un cliché, ¿no? Entonces, ¿me entiendes? Dale la vuelta al cliché. O sea, ¿qué puede ser lo que le dé la vuelta a estos personajes del Quijote? ¿Cómo los querrías ver tú desde tu óptica? No tienes que tener 18 para decir, ay, todos tienen que ser, no sé, que estén operando en una contemporaneidad que quizá contigo no está comulgando. Parte desde lo clásico y entonces ve para dónde puedes ir, pero parte de una escaleta de personajes y entonces ahí ve para a dónde te interesa a ti que se vayan, porque tienes la ventaja de que no estás haciendo narrativa. Y entonces vas a jugar con, acuérdate, idea y estructura, y ve tejiendo, abusando del cliché. Bueno,
Muchísimas gracias de verdad, Brenda, y a cada uno de ustedes por esta charla, por estas reflexiones, por este ensayo oral que pudimos vivir hoy. Leeré muy rápido el reconocimiento y también quiero invitarlos a que adquieran el libro. Está de oferta. Está de oferta, su precio es de 290, pero en este momento está en 150 pesos, entonces es una obra increíble, muy buena, que conviene que tengamos y que sigamos disfrutando. Y Brenda, espero que sigas viniendo a la Veracruzana, a Jalapa, a dar talleres, a dar charlas, a platicar con otros ensayistas. Y leo rapidísimo: la Universidad Veracruzana y la Feria Internacional del Libro Universitario otorgan el presente reconocimiento a Brenda Ríos por su participación como comentarista y como curadora, por supuesto, de la obra Ensayo número 4, publicado en 2024. Gracias. Pues muchas gracias a todos. Hay una mesita aquí, aquí saliendo por si quieren una firma, platicar con la autora, platicar con el ensayista. Muchas gracias. Y los invitamos a seguir a la presentación de La Palabra y el Hombre. Gracias, Carlos.